Hola, ¿qué tal? Esta semana la Universidad de El Salvador realizó un homenaje a 3 mujeres destacadas de nuestro país, entre ellas la ex rectora y actual ministra de Salud, doctora María Isabel Rodríguez. Durante el homenaje se presentó este mural en una de las paredes del Teatro Universitario. Por otra parte, la Red Interuniversitaria para el Desarrollo de Centroamérica se reunió en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral en San Vicente para abordar temas sobre universidades y desarrollo local. Y la Embajada de México realizó la donación de libros sobre historia, antropología y literatura a la Universidad de El Salvador. Y más del acontecer universitario a continuación. El diplomado en formulación de proyectos de inversión social bajo el enfoque del marco lógico, impartido por la Unidad de Vinculación Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ha constituido una experiencia de aprendizaje para profesionales y personas que trabajan en iniciativas de desarrollo social. Esa oportunidad de formación, en la que participaron más de 30 personas, se enmarca dentro del proyecto Transatlantic Lifelong Learning Rebalancing Relation Trial, que se ejecuta con el apoyo de la cooperación europea. El proyecto TRAL forma parte del programa ALFA, un esfuerzo de cooperación entre instituciones de enseñanza superior de la Unión Europea y América Latina, y busca acreditar la experiencia acumulada por las personas a lo largo de su vida. El diplomado fue inaugurado el 17 de noviembre de 2012 y tuvo una duración de 5 meses. La capacitación fue impartida en la modalidad semipresencial e incluyó la elaboración de 7 proyectos de desarrollo social por parte de las personas participantes. El diplomado fue clausurado el pasado 24 de abril con la participación del rector de la Universidad de El Salvador, ingeniero Mario Roberto Nieto Lobo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, maestro Roger Armando Arias, y el coordinador del diplomado, licenciado Fernando Medrano, así como participantes e invitados especiales. Bueno, yo como rector me siento muy honrado de estar acá en la clausura de este diplomado. Esta es una de las actividades que las universidades hoy en día estamos también en la obligación de hacer y llevarle a la sociedad, como es la formación continua, que es una de las preocupaciones o uno de los esfuerzos que hoy en día exigen a todas las instituciones de educación superior para mantener a la población, a los representantes de las diversas instituciones, a la sociedad en general, mantenernos siempre en un estado de aprendizaje, un estado de seguimiento académico. Y qué mejor forma para el proyecto TRAL, que es un proyecto, como su nombre mismo dice, formación continuada, que la Facultad de Ciencias Económicas lo ha desarrollado de una forma muy eficiente. Participantes del diplomado Formulación de Proyectos bajo el enfoque de marco lógico, impartido por la Facultad de Ciencias Económicas, presentaron 7 propuestas de desarrollo social como parte de la formación recibida. El objetivo de nosotros era como fortalecer esas capacidades de las instituciones públicas y privadas, fundaciones, en mejorar la formulación de proyectos hacia entes financiadores, porque a veces se pierden oportunidades porque no tenemos un banco de proyectos técnicamente formulados y evaluados. Al fortalecer estas capacidades, nosotros consideramos que tenemos muchas posibilidades de conseguir proyectos y sobre todo de satisfacer necesidades y problemas existentes en nuestra sociedad. A la presentación asistieron personalidades vinculadas con la gestión de proyectos, quienes hicieron recomendaciones para mejorar las propuestas. Cuando el diplomado incorpora que los participantes hagan proyectos que puedan ser aplicados en la realidad, ¿verdad?, de las comunidades, entonces lleva doblemente beneficio. Y porque los que hemos logrado ver hasta ahorita llevan una aplicación concreta e indicadores concretos para proyectos en beneficio de la población. Yo considero que en ese caso la Universidad de El Salvador se ha anotado un buen puntaje en el desarrollo del diplomado, dado que está contribuyendo a elevar ese nivel de conocimientos en instituciones tanto públicas como privadas, que han estado participando más allá de la universidad misma de El Salvador.
¿verdad? Y que aquí, por ejemplo, acá he visto representantes de la OPAMS, del FITL y de otras entidades públicas, ¿verdad?, que trabajan elaborando proyectos. Entonces el conocimiento del marco lógico viene a fortalecer a estas personas en el desarrollo de proyectos, en la planificación de proyectos y lógicamente en la ejecución de los mismos. Bueno, en lo particular ha sido una experiencia muy buena porque se nos brindó toda la parte técnica de cómo poder construir a través de la metodología de marco lógico para poder presentar proyectos con enfoque de inversión social. En ese sentido, el diplomado creo que ha permitido generar las competencias técnicas que lo orienten a uno para la presentación de iniciativas en función de las comunidades. A nivel personal, quiero felicitarles por haber implementado este diplomado, dado que principalmente he visto que ha contribuido a ayudar la calificación del personal participante en sus conocimientos de lo que es la herramienta del marco lógico en la preparación de proyectos. Esto tiene un nivel de importancia bastante grande, dado que las capacidades de las personas participantes se están mejorando, poniéndolas a tono con los requerimientos a nivel internacional. Entre los proyectos presentados se encuentran un programa de educación alimentaria dirigido a alumnos del Centro Educativo del Caserío Rancho Grande en San Vicente y mejoramiento de la formación académica del Centro Escolar Nicaragua, ubicado en San Salvador. En el diplomado participaron 35 personas que laboran en diferentes instituciones públicas y privadas. La capacitación fue impartida en el marco del proyecto TRAIL, impulsado con el apoyo de la Unión Europea. Y luego de esta información pasamos a nuestro reportaje. Hoy hablaremos sobre los parásitos, cómo se transmiten y cómo podemos prevenirlos. Los parásitos son organismos que viven temporal o periódicamente a expensas de otro, nutriéndose de él. No siempre se pueden ver y acechan cuando uno menos se lo espera. Viven ocultos, alimentándose, creciendo y respirando. Los parásitos son seres microscópicos, algunos son macroscópicos, se pueden observar a simple vista, pero el nombre de parásito significa que depende de un huésped, o sea que necesita de un huésped para poder sobrevivir. Necesitan de la presencia de una persona para poder subsistir. Según la Organización Mundial de la Salud, una cuarta parte de la población global sufre infecciones crónicas de parásitos, los cuales afectan al desarrollo del cuerpo, la nutrición y la función mental de las personas. En nuestro país, los más frecuentes son los flagelados, como por ejemplo las amibas. Hay parásitos también que son normales dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo la yodameba, la que produce la gingivitis, la entamoeba coli, y otros como por ejemplo la entamoeba histolítica, que es la encargada de producir la amibiasis intestinal, que es quizás una de las más frecuentes en nuestro país. Pero también hay parásitos que son a nivel de la sangre, como por ejemplo el Plasmodium, también el Trypanosoma. Existen parásitos con distintos comportamientos y de diversas clases. Parásitos que se encuentran dentro del organismo humano, que son los de la flora normal, los parásitos del intestino, que son los flagelados, ciliados, y los parásitos de la sangre. Y también hay otra clasificación que son los céstodos, que son los gusanos planos. Dentro de ellos está la tenia, y los nemátodos, que son los gusanos redondos. Dentro de ellos están la ascaris. El ascaris es muy frecuente también en los niños especialmente. La mayor parte de infección por parásitos proviene de los alimentos. Los parásitos se encuentran en la carne de distintos tipos de animales que consumimos. Las personas que son vegetarianas no están lejos de esta realidad, ya que los parásitos también se encuentran en frutas y verduras que son lavadas inapropiadamente. Si es un parásito de la sangre, los síntomas que va a presentar son muy diferentes a un parásito, por ejemplo, a nivel intestinal. Los del intestino pues van a presentar diarrea, vómito, flatulencia, dolor de cuerpo. Son síntomas diferentes
que los parásitos de la sangre. Los de la sangre van a presentar temperaturas altas, dolor de cabeza. Si se aloja el parásito en el cerebro, como en el caso de la cisticercosis, va a presentar un dolor de cabeza, una inflamación. Se debe tomar las medidas de prevención necesarias. Las medidas de prevención para el parásito que va a nivel intestinal es hervir el agua, si el agua no es potable, lavarse las manos en el caso de los niños para no contraer Ascaris lumbricoides, que es la lombriz de tierra. Tienen que lavarse bien las manos antes de comer. El ciclo en el caso de los alimentos, que la carne tiene que ir bien cocinada para evitar algún tipo de transmisión del parásito del animal al humano, o en este caso de la tierra o de las heces fecales. ¿Qué son los parásitos? Los parásitos son seres vivos que durante toda su vida o parte de ella necesitan de otro organismo llamado huésped y se encuentran en diferentes partes del ambiente. El aparato digestivo es el sitio donde mayormente se localizan y por eso se les denomina genéricamente parásitos intestinales o enteroparásitos. En El Salvador, como en otros países tropicales, el tema de la parasitosis es un problema de salud pública y de consulta médica muy frecuente en todas las zonas. Las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que un 80% de la población se encuentra afectada. Sin embargo, la mayoría permanecen asintomáticos, es decir, aprenden a vivir con este tipo de microorganismos en sus cuerpos. Los parásitos podemos decir de que son una serie de agentes, ¿verdad?, que se encuentran en diferentes lugares y que pueden llegar a colonizar el sistema digestivo del ser humano y producir una serie de enfermedades. El parasitismo intestinal estudia aquellos parásitos que se incuban en el ser humano. Tenemos dos divisiones básicas del parasitismo, donde tenemos los protozoarios y los helmintos. Los protozoarios son más comunes en las áreas urbanas, ¿verdad?, es decir, las ciudades y los centros poblacionales de mayor densidad. Y tenemos la otra clasificación de los helmintos, que son parásitos básicamente que viven en el suelo, en el agua estancada, en ríos que llevan desechos, donde se depositan muchas veces las excretas humanas, y también en aguas estancadas como lagos. Las condiciones de contaminación, la falta de cultura en la higiene, el hacinamiento, el agua contaminada y vectores como las moscas son las causas más comunes que provocan una alta propagación de los parásitos, bacterias e incluso los virus. Cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de un tipo de agentes que se encuentran en diferentes áreas, en los alimentos, en el agua, mientras que los virus se encuentran en el ambiente en general y son más difíciles de detectar que el caso de las bacterias. La tipología de parásitos son diversos, pero en el caso de nuestro país, los más comunes que afectan el organismo de niños, adultos y ancianos suelen ser las lombrices que les conocemos comúnmente, ¿verdad?, las amibas, está también la yardia, una que se llama yardia lambria, el trichuri trichuras. Entonces son los que con más frecuencia producen infestaciones en la población. Tenemos la tenia saginata o tenia del buey, de la carne de res, y la solium, que es la carne procedente de origen porcino, es decir, cerdos, ¿verdad? Estos tipos de parásitos son los que generalmente tenemos acá, y en un porcentaje de un 30% de todas las muestras que diariamente se procesan. Las bacterias y los virus necesitan de otro individuo llamado huésped u hospedador, y algunos requieren vehículos para llegar al hospedador. Estos pueden ser insectos, animales, plantas, alimentos contaminados, aire, suelo o el agua. La tenia, que lleva un ciclo de contagio totalmente diferente o de desarrollo.
Por ejemplo, fíjese de que acá, después de que sale del cuerpo humano, es ingerida por los animales, como las vacas, los cerdos, así. Entonces ellos lo ingieren y luego ellos nuevamente la expulsan y el ser humano viene y la ingiere por medio del agua contaminada o los alimentos contaminados. Las características que presenta una enfermedad de tipo parasitaria son diversas. Pueden presentar dar prurito o picazón en el ano, náuseas, cefaleas o dolores de cabeza, incluso adinamia, o sea, estado en que el paciente se siente todo perezoso. Pueden provocarnos dolores, diarreas, infecciones de diferentes tipos, ¿verdad?, que pueden llegar a complicarse si no se tratan adecuadamente y el tiempo oportuno. Hay quienes tienen hasta 4 o 5 parásitos diferentes, entonces depende de eso el cuadro se va haciendo más agudo. Alexander Fleming en 1928 hizo que por primera vez se detuviera la reproducción de bacterias patógenas en un organismo, creando el primer antibiótico, la penicilina. Si son bacterias, entonces hay que usar antibióticos, ¿verdad? Si son enfermedades virales, pues como los virus son unos agentes diferentes, entonces no es necesario darles antibióticos, sino que hay que darles medidas paliativas para el caso clínico definitivo, dependiendo de cada huésped, cada persona. El examen para determinar si una persona posee parásitos es el examen de heces fecales. Bueno, las muestras se reciben en la mañana y luego pasan al área de parasitología para ser procesadas. Se hace un montaje al fresco en una lámina con solución salina y con Lugol, y luego inmediatamente después pasan al área de procesamiento, y donde están viendo ya en el microscopio para determinar qué tipo de parásito es el que tiene el paciente. Y como conclusión, yo recomiendo hacerse por lo menos cada 6 meses un examen de heces, que eso a usted le va a garantizar por lo menos de que no está parasitado. ¿Qué medidas preventivas se deben tomar ante las enfermedades parasitarias o el rotavirus? Lavado de manos, tener un buen control de agua servida o en su defecto hervirla, y lo más importante, buenos hábitos higiénicos. Estas medidas se deben aumentar sobre todo en las épocas de invierno, pero recuerde, las acciones preventivas deben ser una rutina continua en su vida diaria. Y con respecto al rotavirus, es una enfermedad diarreica, además de presentar en ciertas ocasiones otros síntomas al ser humano, causada por un virus. Este virus usualmente se encuentra en el polvo, en el suelo, en la arcilla, en el lodo, y es un virus que ataca regularmente a niños menores de 2 a 5 años, ya que su estado defensivo no es muy maduro. El rotavirus es más que todo ahorita a nivel mundial una pandemia en que se están encontrando casos, pero sobre todo en las áreas más vulnerables, como son los países en vía de desarrollo, se ha incrementado el número de la incidencia y prevalencia de la enfermedad. El rotavirus es considerado altamente contagioso y se transmite principalmente por no lavarse bien las manos después de defecar. Particularmente los más afectados, según la investigación, son los infantes menores de 5 años. La diarrea generalmente por virus, pero puede ser por bacterias, puede ser por hongos y por parásitos. Pero en la investigación se hace un análisis en que no solamente los virus están involucrados en la diarrea infantil, sino también las bacterias en un gran porcentaje. El periodo de incubación de la enfermedad por rotavirus es de aproximadamente 2 días. En el caso del virus por rotavirus, el más frecuente es una diarrea viral, ¿verdad?, que no tiene olor, generalmente tiene un pH ácido y puede llevar al niño a una deshidratación y posterior a una muerte. Se estima que más de 870,000 infantes en el mundo mueren a causa de la deshidratación que produce la enfermedad cuando no se controla a tiempo.
El rotavirus infantil, según la investigación, está relacionada con el factor climático. Se puede dar en cualquier época del año, pero como se ha relacionado diarreas con invierno, en este caso por las diarreas bacterianas, pero el proceso viral puede ser en cualquier época. En países industrializados es más en época de nieve, que está nevando, porque el clima es más frío, le puede favorecer las condiciones climáticas al virus. Para el 2010, la cifra de afectados por rotavirus fue 177 casos menores a las del 2009, que reflejó 207 casos según el Ministerio de Salud. Este estudio epidemiológico efectuado en el país muestra que a pesar de las agraviantes, muchos niños aún continúan consumiendo agua contaminada de chorro sin hervir. Contaminación del agua es uno de los factores que se ha descubierto, pero mejorando la calidad del agua puede subsanar los indicadores de morbilidad y mortalidad. Los padres de familia deben tomar medidas de precaución, higiene para que este fenómeno se vea reducido y controlado. Lavado de manos, hervir el agua, tener un buen control de calidad de aguas servidas, y la otra, tener buenos hábitos higiénicos. Afortunadamente, en nuestro medio ya existe una vacuna contra el rotavirus. Se creó una vacuna preventiva para evitar esta enfermedad. Lo único que por el momento como que no hay mucha disponibilidad en el mercado o utilización pública, ¿verdad? Pero si usted puede consultar a su médico de cabecera, pues indíquele que le prescriba esta vacuna a su niño para evitar la enfermedad, ya que le ayudaría mucho a prevenirla. Convivir con las bacterias, virus y parásitos es inevitable. Por ello es recomendable tomar las medidas adecuadas de saneamiento e higiene personal, como lo detallan expertos investigadores de la Universidad de El Salvador y médicos en general, para contrarrestar las enfermedades relacionadas con estos organismos que se pueden encontrar en cualquier ambiente de la vida cotidiana del ser humano. Lavado de manos antes y después de comer, lavado de manos antes y después de ir al servicio. Si tenemos niños pequeños en casa, pues desinfectar los juguetes con desinfectantes comunes que se encuentran en el mercado. Y si el caso usted no lo tiene, puede exponerlos al sol de 2 a 3 horas durante la hora más fuerte del sol y está eliminando mayor parte de las colonias bacterianas o parasitarias que podrían tener los juguetes, ya que estos pueden causar problemas en los niños, especialmente menores de 5 años. Desinfectar adecuadamente los pisos de nuestras casas. El agua, preferentemente tenemos que tomar agua clorada o si no, hervirla durante 10 minutos antes de consumirla. En el caso del campo, que la gente muchas veces no tiene agua servida, por cada litro de agua agregar 3 gotitas de lejía comercial o cloro. Con eso estamos garantizando la desinfección de esa agua. Lavar las frutas, verduras y vegetales. Depositar la basura en los recipientes adecuados y taparlos para evitar el incremento de insectos como moscas. Usar zapatos para evitar la anquilostomiasis principalmente. Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada. En el programa de hoy conocimos acerca de los parásitos y cómo podemos evitarlos en nuestro organismo. Recuerde que es importante realizarse chequeos médicos periódicamente, además tomar al menos 2 veces al año desparasitantes. Nos vemos la próxima semana siempre por este canal. Hacia la libertad por la cultura.